Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer al grupo de cardiología por la invitación a participar de esta reunión. No tengo conflicto de interés para declarar respecto a esto. Como todos ustedes saben, las valvulopatías, tanto aórticas como mitrales, afectan aproximadamente al 2,5% de la población general y tienen una prevalencia que va aumentando con la edad de los pacientes, llegando a ser superior al 10% en aquellos pacientes de más de 75 años. Los procedimientos percutáneos, sean de reemplazo o de reparación de las válvulas cardíacas, han resultado una alternativa sumamente eficaz a la cirugía y se han transformado en una opción superior de tratamiento para aquellos pacientes que tienen un riesgo quirúrgico alto o muy alto. A la fecha se han realizado más de 200.000 reemplazos de válvulas aórticas y más de 40.000 reemplazos de válvula mitral en todo el mundo. Y sabemos que a pesar de su indiscutible utilidad, las prótesis cardíacas pueden generar complicaciones muy severas que pueden llevar incluso a la muerte. Entre ellas, las trombosis de las prótesis y las embolizaciones sistémicas son de las más importantes. Si bien la práctica actual recomienda la utilización de terapia antitrombótica, esta recomendación está basada en un bajo nivel de evidencia, ya que las guías lo que hacen es se basan en una cuestión absolutamente empírica para su recomendación. No hay estudios randomizados que justifiquen esta alternativa terapéutica. Y queda todavía por resolver dos aspectos importantes: cuál es la mejor estrategia y cuál es la duración más adecuada para mantener el tratamiento antitrombótico. ¿Por qué deberíamos anticoagular a los pacientes que se someten a este tipo de procedimientos? Bueno, en primer lugar, para prevenir eventos tromboembólicos agudos, que son los que muchas veces condicionan el pronóstico del paciente a corto y a largo plazo. Puede haber otras causas concomitantes que obliguen a la anticoagulación. Entre ellas, la más importante es la ocurrencia de la fibrilación auricular, que puede aparecer, puede haber estado previo a la realización del procedimiento y aparecer como una consecuencia durante el procedimiento y persistir a posteriori de él. Y después una complicación que por suerte es poco frecuente, pero suele ser muy severa, que es la trombosis valvular. ¿Cuáles son los predictores de los eventos cerebrovasculares posteriores a la realización de una TAVI? Bueno, la verdad es que los tenemos clasificados de acuerdo, sean propios del procedimiento o propios del paciente. Cuando se relacionan con el procedimiento, la etiología puede ser tanto embólica como no embólica. En el caso de la etiología embólica, el ejemplo más claro es que sea de origen ateromatoso por la manipulación propia del catéter o de la válvula. Y en el caso de la no embólica, que el paciente presente hipotensión sostenida a lo largo del procedimiento. En el caso de predictores que están relacionados con características propias del paciente, sabemos que, por ejemplo, la ruptura de la válvula nativa calcificada al momento de realizar el procedimiento con una liberación de factores trombogénicos, la falta de endotelización de las válvulas, de nuevo la concomitancia de las arritmias auriculares o la coexistencia de un estado protrombótico conocido previamente del paciente. Como vemos acá, en este trabajo que se publicó en el año 2018, donde se hacía un metaanálisis de ensayos clínicos randomizados y también se incluían a pacientes de los registros nacionales, hay una incidencia importante de la ACV a los 30 días del estudio, que se podía manifestar en diferentes formas, sea tanto en una isquemia transitoria como strokes menores y mayores. Y la ocurrencia de un evento cardiovascular es muy importante, ya que va a condicionar la sobrevida del paciente. En este gráfico, publicado también en ese trabajo, lo que vemos es que aquellos pacientes que no habían presentado un evento cardiovascular tenían una sobrevida al año del 78%, y esa sobrevida disminuía hasta menos del 60% en aquellos que habían presentado un stroke mayor. Estos procedimientos no solo se complican con eventos trombóticos, sino que también pueden aparecer sangrados que pueden hacer empeorar el pronóstico del paciente. Los sangrados están divididos de acuerdo al momento de la presentación en agudos y subagudos, y los sangrados tardíos. Los sangrados en el momento temprano, posterior al procedimiento, en general se relacionan principalmente con la edad,
la concomitancia de la enfermedad renal, la necesidad del uso de una terapia puente en pacientes que venían anticoagulados previamente y en aquellos pacientes que no pueden mantener un RIN estable dentro del rango adecuado. Y algunas cuestiones propias del procedimiento como la disección o la ruptura o complicaciones que puedan ocurrir en el sitio de acceso. En cambio, los sangrados tardíos sí se relacionan habitualmente con comorbilidades que presentan los pacientes, entre ellas la edad, la historia de hemorragias, la enfermedad renal y hepática, el bajo peso, la anemia, la hipertensión no controlada, el cáncer o las trombocitopenias y trombocitopatías son causas que habitualmente relacionamos en otras patologías con sangrados y que en esto también puede presentarse. La incidencia de sangrados potencialmente fatales e invalidantes después de la TAVI no es una cuestión que debe desdeñarse. Si ustedes se fijan, los eventos al mes, o sea, en los primeros 30 días, en estos diferentes estudios, ensayos clínicos, era elevada, en general superior al 10%. Pero cuando uno considera el año, esos niveles de sangrado son superiores, pudiendo llegar hasta casi el 25% en alguno de los estudios. Entonces, un poco para resumir, es interesante entender que a 30 días hay un nivel de complicaciones que son severas y que pueden ser potencialmente fatales, que llega al 10%. Y ese nivel puede llegar hasta el 17% a los 2 años. Y que todas esas complicaciones van a redundar en la posibilidad de la mortalidad de los pacientes, siendo la mortalidad de cualquier causa de alrededor del 3% en el primer mes, pero que puede llegar al 16% a los 2 años, y cuando nos ajustamos a las causas cardiovasculares es de aproximadamente 2,5% y puede llegar hasta un 11% a los 2 años. También uno debe recordar en estos casos que estos suelen ser pacientes que tienen comorbilidades, porque se los elige precisamente por ser añosos y por tener un riesgo muy elevado para ser sometidos a estos procedimientos. Y la fibrilación auricular es un factor de enorme importancia cuando uno considera el riesgo de mortalidad. Y cuando los pacientes combinan fibrilación auricular con sangrado posterior al procedimiento, el riesgo de mortalidad aumenta muchísimo. En aquellos pacientes que han presentado un sangrado mayor y fibrilación, la mortalidad medida al año puede alcanzar hasta el 50% de la población, mientras que aquellos pacientes que no presentaron arritmia y que no tuvieron sangrado mayor, ese porcentaje alcanza un 13%. A modo de resumen y para concluir, acá hay un pequeño cuadro que nos muestra todos los estudios randomizados que se están llevando adelante y que tienen como fecha de finalización este año y el año que viene, y algunos se supone que han finalizado en el 2019. En aquellos pacientes sin indicación para anticoagulantes, el esquema que se propone es la utilización de un único agente versus 2 agentes antiagregantes plaquetarios. Eh, Hay 2 trials que están probando tanto el clopidogrel contra la aspirina, y en aquellos pacientes donde se decide que la anticoagulación va a ser un esquema más adecuado, lo que se utiliza es el anticoagulante con o sin antiagregante plaquetario versus la doble antiagregación plaquetaria. Acá vemos que se están probando los anticoagulantes directos, y el primer estudio que en realidad presentó sus resultados, en realidad los presenta porque tuvo que discontinuarse. Y que haya finalizado el Galileo prematuramente fue porque se hizo un análisis interno de los datos de seguridad que demostró un porcentaje importante de complicaciones que era mayor en la rama de rivaroxaban más aspirina comparado con el de la doble antiagregación. Y esos resultados incluían la mortalidad, que era de un 6,8% versus un 3,3% en la rama de doble antiagregantes, y con un aumento importante que duplicaba el sangrado de 4,2 versus 2,4, con un endpoint compuesto de muerte y primer evento tromboembólico que era de 11,4 versus 9%. Algunos autores justifican las diferencias que se ven en esto debido a que la dosis que se utilizó de rivaroxaban era de 10 miligramos, que es una dosis baja para la prevención de los eventos tromboembólicos, y respecto a los sangrados es la asociación del anticoagulante directo con la
aspirina. Respecto a los pacientes que sí tienen indicación para anticoagulación, también hay trials que se están llevando adelante, donde también se están probando los nuevos anticoagulantes. Y hay dos ramas en general, donde lo que se pretende evaluar es el anticoagulante solo y el anticoagulante junto con un antiplaquetario, que se espera que tengamos este año algunos de los resultados, a más tardar el año que viene. Y por último, hay un estudio que posiblemente se presente para este año, que es interesante porque es de los estudios donde se evalúan a los nuevos anticoagulantes, el único que propone dos ramas donde se utilizan anticoagulantes asociados y no asociados con los antiplaquetarios, y compara directamente un anticoagulante directo, que es el edoxaban, que nosotros no lo tenemos en nuestro mercado, contra una antivitamina K, que es la warfarina. Esperamos, bueno, ver a ver qué es lo que pasa con estos estudios. Entonces, la estrategia antitrombótica después de la TAVI incluye que tengamos en cuenta las características propias del paciente, la concomitancia de la fibrilación auricular, sea preexistente o de novo, y ciertas características propias del procedimiento sobre el tipo de bioprótesis, el tamaño que se utiliza, si el paciente ha tenido un procedimiento de estas características previamente, si existe una insuficiencia de la válvula y el tipo de acceso, si es o no femoral. Entonces, si tenemos un paciente en el que hemos evaluado el riesgo isquémico, que puede ser intermedio o alto, y se entiende por riesgo alto aquellos pacientes con antecedentes de síndrome coronario agudo reciente, con la realización de una angioplastía, o de ateromas aórticos, sobre todo si son extensos, y considerando el riesgo de sangrado, en aquellos pacientes con un riesgo isquémico intermedio y de bajo riesgo de sangrado, es una buena opción pensar en la utilización de antivitamina K. En cambio, si el riesgo de sangrado es alto, uno puede utilizar antivitamina K o puede postularse la opción de hacer un cierre de la orejuela izquierda y agregar un antiagregante plaquetario único. En cambio, en aquellos pacientes que tienen un riesgo alto isquémico, con un riesgo bajo de sangrado, utilizar antivitamina K y un antiagregante plaquetario es una opción, y cuando se combinan los dos riesgos altos, tanto el isquémico como el de sangrado, uno debe pensar si el cierre de la orejuela y la utilización de un doble esquema antiplaquetario no sería la opción más adecuada. Y por último, hay un trabajo que, si bien tiene algunos años, porque es del 2016, ha utilizado en los pacientes con fibrilación auricular y un procedimiento de recambio de válvula aórtica, warfarina versus esquemas antiplaquetarios, que podían ser de una sola droga o de dos drogas. Y la conclusión de ese trabajo, que incluyó a más de 600 pacientes, es que el uso de los antiagregantes no reducía la incidencia de los eventos embólicos mayores, ni reducía la mortalidad, pero sí aumentaba el riesgo de sangrado mayor. Bueno, cambiamos de válvula. Como todos ustedes saben, la insuficiencia mitral afecta a un porcentaje que llega al 1,7% de la población general. Pero por supuesto, como habíamos hablado en las válvulas aórticas, este porcentaje aumenta hasta más del 10% en aquellos pacientes con más de 75 años. El MitraClip es un método que se utiliza en aquellos pacientes que con insuficiencia mitral severa tienen un riesgo quirúrgico inaceptable. Y es un procedimiento que es más seguro, pero que tiene resultados menos eficientes en cuanto a la reducción de la insuficiencia mitral. Los efectos adversos más frecuentes son sangrado, septicemia y stroke, y tiene una baja incidencia de infartos perioperatorios o de derrames pericárdicos. La utilización de estos dispositivos está relacionado con la formación del trombo, tanto en la aurícula como en el ventrículo izquierdo periprocedimiento. Y esta formación del trombo puede condicionar una incidencia de stroke a 30 días que va de 0,7 a 2,6.
y con un porcentaje de mortalidad también a 30 días que puede llegar entre 3 a 6%. Una opción diferente al MitraClip es la utilización de válvulas transcatéter en posición mitral. Estas válvulas son mucho más recientes y no contamos con la experiencia que contamos con las válvulas que se posicionan a nivel en la válvula aórtica. Todavía es un poco más incierto cuál es la mejor estrategia terapéutica respecto al tratamiento antitrombótico en estos casos, aunque casi todas las opiniones coinciden en que en estos casos, debido a la posible trombosis que pueda generarse, la indicación de anticoagulación es mucho más mandatoria. Y la mayor parte de los autores acuerdan en que sería necesario la implementación de un tratamiento anticoagulante, aunque sea por 4 a 6 semanas posteriores al procedimiento, en aquellos pacientes que no tienen otra indicación de anticoagulación, siempre y cuando los pacientes no tengan historia de hemorragia y que cuando se los caracteriza a través del score de Hasbled, ese score sea menor a 5, donde lo que se está utilizando es la doble antiagregación plaquetaria. Acá les voy a mostrar un procedimiento que se hizo en Favaloro. Acá lo que vemos es a través del eco transesofágico, la punción que se realiza, el ingreso a la aurícula, de la aurícula pasa al ventrículo, se dilata el septum interauricular, se posiciona la válvula y una vez posicionada se la libera. Y ahí ya se retira el introductor, quedando la válvula en funcionamiento. Para finalizar y muy brevemente, las trombosis valvulares. Las trombosis valvulares ocurren más frecuentemente en las trombosis de tipo mecánico, pero cada vez se las reconoce más en las válvulas biológicas. Pueden ir desde pacientes totalmente asintomáticos hasta pacientes que tienen complicaciones embólicas severas o que se presentan con un shock cardiogénico. Y es importante que el cuadro clínico sea reconocido rápidamente para evitar que la complicación pueda ensombrecer el pronóstico del paciente. Estas son imágenes de trombosis valvulares que se obtuvieron a través principalmente de ecocardiogramas. Acá lo que se puede observar son un engrosamiento de las valvas que están quietas. Acá es la oclusión completa del orificio de la válvula. Y acá también lo que se puede ver es un trombo que parcialmente ocluye a la valva que tendría que ser móvil. Los mecanismos que pueden intervenir en las trombosis valvulares de las válvulas mitrales pueden estar relacionados con el procedimiento, también pueden estar relacionados con ciertas características específicas de la válvula que se va a posicionar y también con factores relacionados con el paciente. Y hay también, por eso se vuelve muy importante establecer cuál es el riesgo de cada paciente con un screening que debe hacerse previo al procedimiento y donde se deben evaluar las condiciones de riesgo del paciente para eventos tromboembólicos y también el perfil de posibilidades de sangrado que pueda tener. Y la utilización de la tromboprofilaxis que se utilice después de realizado el mismo, y en el seguimiento una vigilancia activa y la implementación de métodos diagnósticos tempranos para poder hacer el diagnóstico de las trombosis. Acá hay diferentes tipos de implantación que se hacen en válvula nativa, en una válvula en válvula, una válvula en anillo y una válvula en un anillo muy calcificado. Estos tipos de procedimientos, como la válvula en anillo, o la válvula en válvula, o la válvula en anillo calcificado, tienen un riesgo trombogénico mucho mayor. Un algoritmo diagnóstico que en realidad es más importante para los cardiólogos que para nosotros. Ante la sospecha de una trombosis valvular, es importante hacer los dos ecocardiogramas, tanto el transtorácico como
el transesofágico, que van a ofrecer diferente información que nos permita evaluar si son trombosis obstructivas o no obstructivas. En las trombosis no obstructivas, el tratamiento que se postula es la optimización de la anticoagulación. Y en las trombosis que son obstructivas, las dos opciones son la implementación de cirugía o la utilización de fibrinolisis. En esos pacientes donde los ecocardiogramas no permitieron hacer un diagnóstico certero, se puede implementar la utilización de la tomografía, que permite muchas veces diferenciar entre un trombo o entre un panos, y permite evaluar de un modo mejor la movilidad de la válvula. Otro diagnóstico también en que debe descartarse es el de la endocarditis infecciosa. Finalmente, los mensajes para recordar es que las estrategias antitrombóticas después de los reemplazos transcatéter de las válvulas cardíacas deben sopesar el riesgo trombótico y de sangrado, y que los scores que utilizamos habitualmente, como el CHATS-VASC2 y el Hazulet, pueden colaborar en predecir estos riesgos, permitiendo seleccionar la opción más apropiada. Y en el caso de las válvulas que se van a posicionar en mitral, la primera opción siempre es la anticoagulación, debido a un riesgo significativamente mayor de eventos trombóticos. Si el paciente presenta fibrilación auricular u otra causa de anticoagulación, lo que se va a recomendar es la utilización de la anticoagulación monoterapia y el doble esquema, utilizando anticoagulantes y un agente antiplaquetario solo si hay antecedentes recientes de un síndrome coronario agudo, la colocación de stents coronarios complejos o de ateromas aórticos extensos. La incidencia de la ACV después de la TAVI por vía transfemoral es de aproximadamente 2,4% y se ha mantenido estable en los últimos años. Los pacientes con eventos cerebrovasculares previos y clearance de creatinina bajo tienen un riesgo mayor de stroke en los primeros 30 días, y el stroke post procedimiento aumenta por 6 la mortalidad a los 30 días. Y también aumenta la presentación de nuevo de la fibrilación auricular y de los sangrados potencialmente fatales. La trombosis valvular ocurre, por suerte, en un porcentaje bajo de los pacientes. La mayoría presenta una disnea progresiva y aumento de los gradientes transvalvulares, y debe ser sospechada entre evidencias de disfunción temprana. Generalmente ocurre entre los primeros 2 años de realizado el procedimiento y no se asocia a estados protrombóticos ni a la discontinuación del esquema antitrombótico. La anticoagulación restituye la función normal en los primeros 2 meses de tratamiento y tiene que ser considerada la terapéutica de elección. Muchas gracias.